En el valle de Brandywine, en Delaware, se erige una mansión que narra dos historias. La primera salta a la vista de cualquier visitante. Un château francés de belleza deslumbrante, con salones dorados repletos de tesoros de la corte de Luis XVI y jardines que compiten con los de Versalles. La segunda historia está escrita en cristales rotos. Alrededor de la finca de 300 acres discurre un muro de 9 pies de piedra, coronado con fragmentos de botellas incrustados en hormigón, afilados e implacables. Una barrera que proclama, prohibido el paso. Esta fue Nemours, construida entre 1909 y 1910 por Alfred Prien Dupont, uno de los hombres más ricos de América. 47,000 pies cuadrados, 77 habitaciones, arquitectos del bufete más prestigioso de Nueva York, jardines ideados por maestros, cada detalle, una obra maestra. Pero Alfred no levantó Nemours para abrir sus puertas al mundo, la edificó para excluir a su familia. Los Dupont eran la realeza estadounidense, descendientes de la nobleza francesa, que habían forjado un imperio de pólvora que armó al ejército de la Unión y los convirtió en una de las familias más acaudaladas de la nación. Vivían juntos en Delaware. Sus mansiones se apiñaban a orillas del río Brandywine como un reino particular. Los matrimonios entre primos conservaban la fortuna en el clan, los negocios permanecían en el clan, todo permanecía en el clan hasta que Alfred rompió las normas. Su delito, divorciarse de su primera esposa para casarse con su prima, una prima divorciada. La sociedad de Delaware se escandalizó. Sus parientes tomaron partido. La familia que había permanecido unida durante un siglo se partió en dos, y cuando Alfred construyó su palacio para su nueva esposa, se aseguró de que cada Dupont que los había rechazado lo viera desde el exterior de aquellos muros, desde el otro lado de aquel vidrio. Esta es la historia de Nemours, una mansión erigida sobre amor, escándalo, tragedia y, en última instancia, redención, donde el cristal roto se convirtió en emblema de una familia rota y donde la fortuna de esa misma familia acabaría curando a miles de niños. Bienvenidos a la finca que Alfred Dupont levantó para alejar al mundo. Capítulo 1. El muro de cristal roto. El muro surgió primero, antes de que la mansión se alzara, antes de que los jardines cobraran forma, antes de que se colocara una sola piedra para el château, que se convertiría en el monumento de Alfred Dupont a la rebeldía. El muro se elevó, 9 pies de piedra maciza a lo largo de Rockland Road, cercando 300 acres de tierras de cultivo en Delaware. Pero la piedra por sí sola no bastaba. Alfred deseaba algo más, algo que enviara un mensaje cada vez que sus parientes pasaran en coche. Así que ordenó a sus obreros que incrustaran botellas rotas en la corona de hormigón. Vidrio verde, vidrio marrón, vidrio transparente. Miles de afilados trozos, con sus bordos apuntando al cielo como dientes. Para mantener fuera a los otros Dupont, les dijo supuestamente a sus arquitectos. Lo dijo en broma. Los arquitectos no se rieron. Para 1909, cuando arrancó la construcción de Nemours, la guerra civil familiar de los Dupont llevaba 3 años estallando. El divorcio de Alfred de su primera esposa, Bessie, y su boda con su prima 2 veces divorciada, Alicia, habían dividido al clan en bandos. Primos que habían crecido juntos ahora se negaban a dirigirse la palabra. Hermanos tomaban posiciones opuestas. Las mujeres, esas guardianas de la sociedad que dictaban quién era aceptado y quién era marginado, habían emitido su veredicto. Alicia Dupont nunca sería bienvenida en sus hogares. Así que Alfred le construyó un hogar imposible de ignorar, uno que vieran, que envidiaran, que les recordara de forma permanente que él tenía el dinero, el gusto y la visión para crear algo más espléndido que cualquiera de aquellas mansiones decrépitas del Brandywine. Aquella barrera les dejaba claro que no estaban invitados. Nemours tomó su nombre de la localidad en el centro norte de Francia, donde el tatarabuelo de Alfred, Pierre Samuel Dupont de Nemours, había servido en los Estados Generales franceses antes de huir de la Revolución. Pierre Samuel había sido un noble menor, no lo bastante ilustre para perder la cabeza, pero lo suficientemente vinculado para necesitar escapar. Llevó a su familia a América en 1800 y su hijo Eleuthère fundó la compañía de pólvora que haría del apellido Dupont sinónimo de la industria estadounidense. 4 generaciones después, Alfred quería recuperar esa herencia francesa, no la parte revolucionaria, sino la aristocrática, la que afirmaba que los Dupont eran más que mercaderes enriquecidos con explosivos. Eran descendientes de la nobleza, tenían cultura, tenían refinamiento. A Alicia le encantó la idea.
Siempre había sido una francófila, atraída por la elegancia de la corte francesa, el arte del siglo XVIII, la arquitectura del antiguo régimen. Cuando le preguntaron qué tipo de casa quería, su respuesta fue inmediata. Francesa, un château al estilo de Luis XVI, algo que encajaría a la perfección en los jardines de Versalles. Contrataron a Carrère y Hastings, el estudio de arquitectura más célebre de América. Habían diseñado la Biblioteca Pública de Nueva York, la Mansión Frick en la Quinta Avenida, Whitehall, el Palacio de Henry Flagler en Palm Beach. Si querías proclamar que habías alcanzado la cima de la sociedad estadounidense, contratabas a Carrère y Hastings. Entregaron exactamente lo solicitado. Un château de piedra caliza de 5 plantas. Todo ello con una fachada que parecía sacada del Valle del Lir, simétrica y clásica, con ornamentos discretos, pero de una grandeza innegable. Un edificio que susurraba riqueza en lugar de gritarla. 47,000 pies cuadrados, 77 habitaciones, más espacio del que Alfred y Alicia podrían utilizar jamás. Pero no se trataba de eso. El tamaño importaba, la presencia importaba, era una declaración. Yo pertenezco aquí. La construcción duró poco más de un año. Smith y Son, contratistas locales de Wilmington, se encargaron de la obra. Los canteros tallaron la piedra caliza de Indiana. Los artesanos montaron ventanas importadas de Francia. Los yeseros trabajaron en techos que luego se dorarían y pintarían. Piso a piso, la estructura se elevó, con su línea de tejado visible a kilómetros, y alrededor, esa barrera de 9 pies coronada con vidrio que captaba la luz del sol y brillaba como diamantes. Los vecinos murmuraban sobre ella. Los reporteros escribían al respecto. Los otros Dupont fingían no darse por enterados, pero todos sabían perfectamente lo que significaba. Una familia que había amasado su fortuna con la pólvora había descubierto un nuevo arma: la arquitectura. Y Alfred Dupont se aseguraba de que sus parientes sintieran cada corte de ese vidrio roto. Cuando Nemo estuvo por fin terminado en 1910, Alfred y Alicia se mudaron. La mansión relucía. Los jardines aún eran incipientes, pero la estructura básica ya estaba ahí. El largo eje central que en el futuro se extendería una tercera de milla desde la casa hasta la piscina reflectante. El parterre de boj que tardaría años en madurar. El templo del amor que albergaría una estatua de Diana. Era todo lo que habían soñado. Un palacio francés en Delaware, su propio Versalles privado. Un hogar que proclamaba que tenían gusto, dinero y el valor de burlarse de cualquiera que no aprobara. Pero los palacios, como aprendería Alfred, no te protegen de la tragedia. Y las murallas, incluso las coronadas con vidrio roto, no pueden mantener a raya el dolor. Capítulo 2. El huérfano que se convirtió en polvorero. Alfred I Dupont tenía 13 años cuando su mundo se derrumbó. Ocurrió por etapas. Primero, su madre, Charlotte Henderson Dupont, siempre había sido frágil, propensa a lo que los parientes llamaban episodios. Depresión, dirían ahora. En 1877, cuando Alfred tenía 13 años, los episodios empeoraron. Dejó de comer, de hablar. Sus ojos perdieron el brillo. Los parientes la enviaron a un asilo en Filadelfia. Alfred vio cómo su madre subía a un carruaje, cómo se alejaba por el camino de Swamp Hall. Nunca la volvió a ver. Murió allí una semana después. Un mes más tarde, su padre la siguió. Eleuthère Irénée Dupont de Buisson había estado muriendo despacio durante años, con la tuberculosis royéndole los pulmones, aferrándose lo justo para ver enterrada a su esposa, y luego rindiéndose. Alfred tenía 14 cuando bajaron a su padre a la tumba junto a su madre en el cementerio de los Dupont. 5 niños huérfanos. Los tutores llegaron a Swamp Hall con un plan. Los niños se separarían, enviados a distintos parientes. La casa se vendería. Era práctico. Tenía sentido. Los Dupont cuidaban de los suyos, pero 5 niños en una casa sin padres. Imposible. Los niños no estaban de acuerdo. Según los relatos transmitidos en la familia, cuando el tío Fred, Alfred Victor Dupont, el viejo solterón cascarrabias que manejaba sus asuntos, llegó para comunicar la decisión, se encontró con los 5 niños Dupont esperándolo en la puerta. Armados con herramientas de jardín y utensilios de cocina, se negaron a irse. Las hermanas mayores de Alfred ya llevaban años dirigiendo la casa. Tenían sirvientes, tenían dinero de la herencia de su padre. No necesitaban que las rescataran. El tío Fred, según se cuenta, se sorprendió por su determinación y cedió.
Las chicas podían quedarse, pero Alfred y sus hermanos irían a un internado. A los 14, Alfred fue enviado a la Academia Sheen en Nueva Jersey, una escuela religiosa donde aguantó exactamente un año miserable. Luego a la Academia Phillips en Andover, Massachusetts, donde le fue un poco mejor. Los libros le aburrían. No era un estudiante nato. Lo que le apasionaba eran las máquinas, las herramientas, cualquier cosa que se moviera o que pudiera hacerse mover. Tras graduarse, se matriculó en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Su primo T. Coleman DuPont ya estaba allí y Alfred compartió habitación con él. Eran una pareja peculiar. Coleman, ruidoso y sociable. Alfred, callado y travieso, pero se llevaban bien. 2 años después, Alfred dejó el MIT sin graduarse. No porque suspendiera, sino porque los molinos de pólvora lo llamaban de vuelta a casa. En 1884, con 20 años, Alfred DuPont entró en los molinos de Brandywine y empezó desde lo más bajo. Lo más bajo, cargando materiales, conduciendo carretas, trabajando codo con los polvorereros que arriesgaban la vida cada día mezclando químicos que podían estallar con solo mirarlos mal. Los otros DuPont, los que dirigían la empresa desde escritorios de caoba en Wilmington, pensaban que era indigno de él. Un DuPont trabajando como un jornalero cualquiera. A Alfred le daba igual lo que pensaran. Los obreros de la fábrica le parecían más auténticos que sus parientes estirados. Esos hombres trabajaban con las manos, entendían las máquinas. Cuando un molino explotaba, y las explosiones sucedían con regularidad, matando a decenas de obreros, esos hombres volvían al día siguiente y reconstruían todo. Alfred absorbía cuanto podían enseñarle. Cómo se comportaba la pólvora, cómo detectar las señales de que un lote se estaba estropeando, cómo diseñar maquinaria más segura y eficiente. Su mente funcionaba de un modo distinto al de esos científicos caballerosos que dirigían los laboratorios. La ingeniería le salía natural, hacer que las cosas operaran en el mundo real, no solo en los planos. Durante la siguiente década, Alfred se labró una reputación como uno de los principales expertos en pólvora negra del país. Química, mecánica y, sobre todo, el peligro. Los 3 aspectos le resultaban de lo más familiares. Sacar cadáveres de edificios derruidos era una lección que los directivos jamás podrían asimilar. Ese saber lo hacía precavido de formas que ellos nunca alcanzarían. La invención surgió de manera espontánea. Mejoras en el equipo de mezclado, métodos más seguros para transportar la pólvora, técnicas mejores para evitar la acumulación de electricidad estática. A lo largo de su vida, Alfred registraría más de 200 patentes, la mayoría vinculadas a la fabricación de explosivos. En 1887, con 23 años, Alfred se casó con su prima Bessie Gardner. Era lo previsible. Los DuPont se casaban con DuPont. Así se mantenía el dinero dentro del clan, simplificaba la estructura empresarial. El amor pasaba a un segundo plano frente a la practicidad. Tuvieron 4 hijos juntos. El matrimonio no fue feliz. Bessie anhelaba un caballero, alguien que administrara la fortuna desde un despacho, organizara cenas, encarnara al aristócrata DuPont. Alfred prefería estar en las fábricas, cubierto de polvo de pólvora, resolviendo problemas, construyendo, al frente del grupo de obreros, confraternizando con los peones, bautizando su casa como Swamp Hall para burlarse de los nombres pomposos que sus parientes daban a sus posesiones. Bessie se avergonzaba. Su marido era rico, pero se comportaba como un simple trabajador. Las otras esposas DuPont murmuraban. A Alfred no le importaba, o al menos se lo repetía a sí mismo. En 1889, la empresa se reorganizó. Se convirtió en A. DuPont de Nemours & Company, una corporación formal. Alfred fue nombrado socio limitado. Más allá de eso, los mayores lo ignoraban en gran medida. Nada de asiento en el consejo, nada de voz en las políticas de la compañía. Útil en las fábricas, pero el verdadero poder recaía en Eugene DuPont y la generación anterior. Durante los siguientes 13 años, Alfred permaneció en segundo plano, trabajando, inventando, distanciándose cada vez más de Bessie, viendo cómo sus primos acumulaban influencia mientras él se quedaba en las fábricas con los hombres de la pólvora. Luego, en 1902, Eugene DuPont falleció. La muerte del viejo patriarca sumió a la compañía en una crisis. Había sido el último de su generación al mando del negocio. Los elders supervivientes revisaron los libros y tomaron una decisión. Vender. Vender la empresa a Laughlin y Rand, su mayor rival, cobrar el dinero y acabar con aquello. Alfred se enteró de la noticia y estalló de furia. ¿Vender la empresa a extraños? La compañía fundada por su tatarabuelo un siglo atrás. No mientras él viviera.
A sus 38 años, Alfred I. DuPont estaba a punto de dar su gran paso. El hombre de la pólvora iba a convertirse en un magnate del poder, y para ello necesitaría a sus primos, dos primos muy distintos, que le echaran una mano. El huérfano que había aprendido su oficio en las entrañas de las fábricas estaba a punto de tomar las riendas de un imperio. Capítulo 3. Tres primos adquieren un imperio. La reunión tuvo lugar en el despacho de Alfred en los molinos de Brandywine, febrero de 1902. Eugene DuPont llevaba menos de un mes muerto y los mayores de la familia ya negociaban con Laughlin and Rand. Alfred se sentó tras su escritorio y miró a los dos hombres que había convocado, sus primos. Los únicos DuPont que, en su opinión, podrían estar lo bastante locos como para ayudarlo. Thomas Coleman DuPont. Todos lo llamaban Coleman o Coley, un tipo grande, ruidoso, atlético, un extrovertido que palmeaba espaldas y sabía camelar a cualquiera, sin dudar de sí mismo ni un instante. Había dejado Delaware años atrás para labrarse una fortuna en Kentucky, montando empresas de tranvías y desarrollos inmobiliarios. Lo había logrado. Coleman sabía cómo ganar dinero y disfrutaba haciéndolo. Pierre Samuel DuPont, callado, metódico, un hombre de números. Mientras Coleman trabajaba las multitudes y cerraba tratos, Pierre elaboraba hojas de cálculo y analizaba rentabilidades. Había estado sirviendo como secretario de Coleman, gestionando los pormenores financieros de sus diversos negocios. Si Coleman era el vendedor, Pierre era el contable que velaba porque los libros cuadraran. Y Alfred era el ingeniero, el que comprendía cómo funcionaban realmente las cosas, el que conocía la pólvora a fondo. La propuesta era sencilla, pero osada. Comprarían la compañía ellos mismos, los tres. El problema era igual de simple. No disponían de $12 millones. Nadie los tenía así como así, ni siquiera los DuPont. Alfred llevaba semanas dándole vueltas a la mecánica del asunto. Formarían una nueva empresa y emitirían bonos a los accionistas antiguos a cambio de sus participaciones. Un 4% de rendimiento, igual que el dividendo actual. La mayoría aceptaría. Los bonos cobraban primero si algo salía mal, más seguros que las acciones. Endulzarían el acuerdo con un 25% en acciones de la nueva compañía. El 75% restante se repartiría entre los tres primos, con Coleman llevándose la mitad y Alfred y Pierre dividiendo la otra mitad. La completaba con astucia. Fue un plan genial. Arriesgado, pero genial. Comprarían una empresa valorada en $12 millones sin poner apenas un centavo de su propio bolsillo. Los tenedores de bonos financiarían la adquisición. Si salía bien, controlarían una de las mayores compañías industriales de Estados Unidos. Si fallaba, quedarían en la ruina. Pierre se preocupaba por el asunto. A Coleman le entusiasmaba. Alfred sabía que era su única oportunidad. Según el relato posterior de Coleman, Pierre dispuso de solo 3 minutos para decidir por teléfono antes de comprometerse. Dijo que sí. Ahora tocaba convencer a la familia. Los mayores eran escépticos. Alfred DuPont, el que había trabajado en las fábricas como un obrero cualquiera, quería dirigir la compañía. Coleman, que había dejado Delaware por Kentucky. Pierre, que apenas pasaba de los 30 años, pero la alternativa era vender a extraños, y eso resultaba inaceptable. La compañía DuPont llevaba un siglo en manos de la familia. Si había que venderla, mejor a los DuPont jóvenes que a desconocidos. En marzo de 1902, el acuerdo se cerró. Coleman se convirtió en presidente, Pierre en tesorero. Alfred, en vicepresidente a cargo de las operaciones, lo que significaba que dirigía las fábricas de pólvora, la parte del negocio que realmente entendía. Debían casi $12 millones. Cada uno poseía menos de $700 en acciones reales. Todo dependía de su capacidad para hacer rentable el negocio y cubrir la deuda. Coleman reorganizó la estructura corporativa. Pierre modernizó la contabilidad. Alfred transformó las fábricas. Sabía exactamente dónde estaban las ineficiencias. Las había observado durante 18 años. Equipos que se averiaban sin cesar, procesos que malgastaban materiales, protocolos de seguridad que figuraban en los papeles pero se ignoraban en la práctica. Los corrigió uno a uno. También conocía a la competencia. Laughlin y Rand no era el único rival. Decenas de pequeñas compañías de pólvora salpicaban el este de Estados Unidos. La industria estaba fragmentada, ferozmente competitiva y peligrosa, no solo por las explosiones, sino porque las guerras de precios estaban hundiendo los márgenes de todos. Los primos decidieron consolidar.
En los siguientes 3 años adquirieron, según se dice, más de 50 empresas. Compraron competidores, compraron proveedores, compraron redes de distribución. Para 1905, DuPont controlaba el 75% del mercado estadounidense de pólvora. El gobierno se dio cuenta. En 1912, el Departamento de Justicia presentó una demanda antimonopolio. Demasiado control, argumentaron. Violación de la ley Sherman. Se ordenó a DuPont desinvertir algunos activos. La corporación obedeció, separando 2 competidores menores. Dolió, pero DuPont siguió dominando. A lo largo de todo, los 3 primos colaboraron. No siempre en armonía. Eran demasiado distintos para eso, pero con eficacia. Coleman dirigía la oficina principal. Era la cara visible, el negociador, el que trataba con bancos, proveedores y funcionarios gubernamentales. Amaba los focos y brillaba en ellos. Pierre manejaba las finanzas. Transformó DuPont en una corporación moderna con gestión profesional, estructuras de informes claras y el retorno de la inversión como métrica principal para cada decisión. Convirtió un negocio familiar en una máquina industrial. Alfred se ocupaba de las operaciones. Estaba en las fábricas cada día, aún con polvo de pólvora en la ropa, trabajando codo con los hombres que mezclaban los químicos y empaquetaban los cartuchos. Instaló nuevo equipo, mejoró los protocolos de seguridad, hizo el negocio más eficiente. Funcionó. Se pagaron los bonos, la corporación creció. En 5 años, los primos habían convertido su compra apalancada en una de las grandes historias de éxito empresarial del siglo XX temprano. Pero el éxito siempre engendra tensiones. Coleman era presidente, pero quería más. Albergaba ambiciones políticas. Construyó carreteras, literalmente a su costa. Erigió una autopista de Wilmington a Lewis porque estaba harto de los caminos de tierra. Miraba con ojos la mansión del gobernador, luego el Senado. Pierre quería el control. Era metódico, paciente, dispuesto a esperar. Pero creía que DuPont necesitaba gestión profesional, no sentimentalismos familiares. Las decisiones debían basarse en datos, no en quién era tu abuelo. Alfred quería respeto. Él había salvado el negocio. Él lo había hecho funcionar. Pero Coleman y Pierre se llevaban el crédito. Coleman, el encantador negociador. Pierre, el genio financiero. Alfred era solo el tipo de las fábricas. La grieta empezó pequeña. Desacuerdos sobre estrategias, discusiones sobre expansiones. Coleman impulsando el crecimiento. Pierre pidiendo prudencia. Alfred atrapado en medio. Para 1909, cuando Alfred construía Nemours, la tensión era palpable. Los primos aún trabajaban juntos, aún ganaban dinero juntos. Pero la amistad se desgastaba. En 1914, todo se derrumbaría. Pero en aquellos primeros años, en la década tras la compra del negocio, los 3 primos que habían protagonizado una de las primeras compras apalancadas de Estados Unidos habían demostrado que podían lograr lo imposible. Habían adquirido un imperio con dinero prestado y lo habían hecho funcionar por un tiempo. Capítulo 4. El escándalo que dividió a la familia. Alfred DuPont tenía 42 años cuando Alfred decidió que no podía seguir viviendo una farsa. Su matrimonio con Bessie hacía años que estaba muerto. Compartían la misma casa, habían criado a 4 hijos en común, acudían juntos a la iglesia los domingos, pero en realidad eran unos extraños que solo coincidían en una dirección postal. Bessie anhelaba un marido de pro, integrado en la alta sociedad. Alfred solo quería que lo dejaran en paz para dedicarse a sus molinos. Ninguno de los dos obtenía lo que deseaba, y luego estaba Alicia. Mary Alicia Hayward Bradford era la prima segunda de Alfred. Se había casado con George Amory Maddox, otro primo de los DuPont, en 1896. Ese matrimonio tampoco había sido feliz. George pasaba mucho tiempo ausente. Alicia se sentía sola. Y Alfred, que trabajaba jornadas interminables en los molinos y huía de su propio hogar desdichado, empezó a frecuentar cada vez más la residencia de los Maddox. Al principio fueron amigos, después algo más. Los parientes lo notaron. Comenzaron los murmullos. En un clan tan unido como los DuPont, donde todo el mundo vigilaba a todo el mundo, los secretos no duraban mucho. En 1906, Alfred participaba en una partida de caza en Virginia con unos amigos. El arma de alguien se disparó por accidente. El disparo le impactó en la cara. Perdió el ojo izquierdo. La herida fue lo bastante grave como para que pasara semanas recuperándose en un hospital. Y durante ese tiempo tomó una decisión. La vida era demasiado corta. Había estado a punto de morir.
No iba a malgastar los años que le quedaran fingiendo estar feliz en un matrimonio que lo hacía desgraciado. Pidió el divorcio a Bessie. En 1906, el divorcio ya era un escándalo en sí mismo, pero Alfred lo empeoró aún más. Le dio a Bessie una semana de aviso para desalojar Swamp Hall, la casa donde habían criado a sus hijos. Luego ordenó que el edificio fuera demolido, no solo vaciado, sino arrasado por completo. Mandó derribar las paredes, retirar los cimientos, borrar cualquier rastro de la estructura del terreno. Fue un acto cruel, vengativo, que dejó claro a todo el mundo cuán amargos se habían tornado las cosas. Bessie se mudó con sus 4 hijos a una casa más pequeña. Alfred le pasó $24,000 al año en manutención, una cantidad considerable, pero cortó todo contacto con ellos salvo con su hija mayor, Meline. Las mujeres de los DuPont se horrorizaron. Destruir el hogar familiar y abandonar a los hijos. Imperdonable. Se unieron en torno a Bessie. Puertas que antes se abrían para Alfred empezaron a cerrarse. Entonces, en enero de 1907, llegó el segundo escándalo. George Maddox solicitó el divorcio de Alicia, alegando la relación de ella con Alfred. Las acusaciones fueron públicas. Lo que había sido chisme se convirtió en titulares de prensa. Para evitar más humillaciones, Alfred supuestamente pagó $1,000,000 a George a cambio de que se divorciara de Alicia en silencio y se marchara a Europa. 2 semanas después de que el divorcio de Alicia fuera definitivo, ella se casó con Alfred. La boda fue discreta y reducida, no porque ellos lo quisieran así, sino porque casi nadie asistió. Los parientes DuPont, que habían construido sus vidas en torno al decoro y la reputación, no iban a festejar esa unión. Alicia estaba divorciada. Alfred estaba divorciado. Habían mantenido una relación mientras ambos seguían casados, y ahora tenían la osadía de casarse entre sí. La sociedad de Delaware los rechazó. Las matriarcas DuPont dejaron claras sus posturas. Alicia no sería recibida en sus casas. Las invitaciones dejaron de llegar. Cuando Alfred y Alicia aparecían en actos sociales, las conversaciones se extinguían. La gente abandonaba las salas. Alfred respondió con demandas judiciales. Acusó a varios parientes de difamación, alegando que habían difundido mentiras sobre él y Alicia. Los casos se prolongaron durante meses en los tribunales hasta que Alfred finalmente los retiró. Esas batallas legales no ayudaron en nada. Si acaso, profundizaron la brecha. Sus primos tomaron partido. Coleman y Pierre, sus socios en los negocios, apoyaron a Bessie. Le construyeron a ella y a los niños una nueva casa tras la destrucción de Swamp Hall. Otros DuPont se alinearon con Alfred o se mantuvieron neutrales, pero la mayoría se puso del lado de Bessie. Ella era la mujer agraviada. Alfred, el villano que había abandonado a sus hijos por una prima divorciada 2 veces. Poco después de la boda llegó otro desastre. Una planta de pólvora DuPont en Fontenette, Indiana, explotó. Murieron más de 2 docenas de obreros. Alfred y Alicia interrumpieron cualquier celebración para viajar a Indiana. Él inspeccionó las ruinas, se reunió con las familias de los fallecidos, organizó compensaciones. Luego ordenó cerrar la planta de forma permanente. El historial de seguridad había sido desastroso, estaba asqueado. La tragedia proyectó una sombra sobre todo, parecía un mal augurio. Alfred y Alicia regresaron a Delaware para enfrentarse a una sociedad que no los quería. La mansión que Alfred había heredado no bastaba, no era de ellos. Cargaba con demasiada historia, demasiados recuerdos de Bessie y los niños. Decidió construir algo nuevo, algo que fuera inconfundiblemente suyo, una declaración de que pertenecían allí, de que tenían gusto, dinero y derecho a ser tomados en serio. Si el clan no los aceptaba, erigiría un palacio tan magnífico que no les quedaría más remedio que reconocerlo. Alicia adoraba Francia. Le apasionaba la cultura francesa, el arte francés, la arquitectura francesa. Alfred quería honrar el legado francés de sus antepasados. Coincidieron en la visión de inmediato. Un château que no desentonaría en el Valle del Loira, algo que rivalizara con cualquier cosa que hubieran construido los demás DuPont. Lo llamarían Nemours, en honor al pueblo francés vinculado al bisabuelo de Alfred, y lo rodearían de un muro, 9 pies de piedra coronados con vidrios rotos, una barrera que mantendría al mundo acusador en el exterior. Las obras comenzaron en 1909. Para entonces, Alfred y Alicia llevaban 2 años casados. 2 años de aislamiento lejos de los parientes con los que habían crecido. 2 años de murmullos y puertas cerradas, y de saber que se les comentaba en todos los salones de los DuPont de Delaware. La mansión sería su respuesta. Sería tan hermosa,
tan perfecta, tan innegablemente majestuosa, que nadie podría pasar por alto. Demostraría que pertenecían allí, que habían triunfado. Lo que no sabían, mientras las paredes de piedra caliza se elevaban piso a piso, era que las mayores tragedias aún les esperaban. El hermoso château que estaban construyendo sería testigo de penas que ninguna elegancia francesa podría mitigar. Y el muro con vidrios rotos mantendría a raya a los familiares, pero no podría bloquear el dolor. Capítulo 5. Arquitectos de la Edad Dorada. Alfred necesitaba arquitectos que comprendieran la grandeza, no simples constructores capaces de apilar piedras, sino artistas que supieran forjar una declaración. Hombres que hubieran trabajado para los Vanderbilt y los Rockefeller. Hombres cuyos nombres evocaran prestigio. Eligió a Carrère y Hastings. En 1909, cuando Alfred les planteó el proyecto de Nemours, el estudio se hallaba en la cima de su fama. Habían ganado el concurso para la Biblioteca Pública de Nueva York en 1897, superando a McKim, Mead y White, el despacho de arquitectura más distinguido de Estados Unidos. Aquel triunfo los consagró como maestros del estilo Beaux Arts, el clasicismo francés refinado que caracterizaba la arquitectura de la Edad Dorada. John Mervyn Carrère y Thomas Hastings se habían conocido como alumnos en la École des Beaux-Arts de París. Carrère, nacido en Brasil de padres estadounidenses, se graduó en 1882. Hastings, neoyorquino de nacimiento, lo hizo en 1884. Ambos regresaron a Estados Unidos y trabajaron para McKim, Mead y White antes de fundar su propio estudio en 1886. Su sociedad unía talentos complementarios. Carrère se ocupaba del lado empresarial, gestionando relaciones con clientes y negociaciones. Hastings era la fuerza creativa, esbozando y puliendo cada diseño. Juntos, erigieron un despacho que definió la arquitectura estadounidense en las décadas cercanas a 1900. Su primera gran comisión llegó de Henry Flagler, el magnate del petróleo que desarrollaba la costa este de Florida. Flagler los contrató para el Hotel Ponce de León en San Agustín. Terminado en 1888, el edificio consolidó la reputación del estudio. Era grandioso pero no ostentoso, clásico pero no rígido, justo lo que los ricos norteamericanos buscaban al encargar monumentos a su éxito. Los proyectos se multiplicaron. Residencias para los Whitney y los Payne, edificios de oficinas en Nueva York, los edificios de oficinas del Senado y la Cámara en Washington. Cada uno reforzaba su estatus como la opción preferida para clientes con poder y fortuna. En 1913, completarían la residencia de Henry Clay Frick en la Quinta Avenida de Nueva York. La casa se convertiría más tarde en la colección Frick, uno de los grandes museos de arte de Estados Unidos. Al igual que Nemours, seguía los principios del neoclasicismo francés: elegancia contenida, proporciones perfectas, el tipo de estructura que proclamaba la riqueza mediante el refinamiento en lugar del exceso. El estudio entendía lo que hombres como Alfred Dupont requerían. Aquellos clientes no compraban solo viviendas, adquirían legitimidad, prueba de que formaban parte de la élite estadounidense, de que sus fortunas venían acompañadas de gusto y cultura, no solo de cuentas bancarias. El estilo Beaux-Arts era ideal para ese fin. Se inspiraba en las tradiciones arquitectónicas francesas de los siglos XVII y XVIII, la era de Luis XIV y Luis XVI. Enfatizaba la simetría, las proporciones clásicas, una decoración elaborada pero controlada. Los edificios en este estilo declaraban: comprendemos la cultura europea, no somos solo americanos adinerados, somos cultos. Cuando Alfred y Alicia se reunieron con el estudio para hablar de Nemours, la respuesta fue inmediata. Alfred quería algo francés. Alicia, un château. Ambos deseaban una obra que acallara a sus críticos siendo innegablemente espléndida. La propuesta preveía una estructura de 5 plantas en piedra caliza, al estilo de Luis XVI. La fachada sería simétrica, con altas ventanas y una entrada central. La línea del tejado empinada al modo francés. Las proporciones seguirían ratios clásicos perfeccionados a lo largo de siglos. En el interior, las estancias fluirían en la disposición tradicional francesa para recepciones y exhibiciones. 47.000 pies cuadrados, 77 habitaciones, lo suficientemente vasta para impresionar, pero no tanto como para volverse vulgar. El secreto radicaba en transitar la línea entre lo impactante y lo excesivo. Carrère y Hastings habían dominado ese equilibrio en encargos previos. Los planos eran exquisitos, alzados que mostraban cómo se vería la construcción desde cada ángulo. Plantas que detallaban la distribución de las habitaciones.
cortes transversales que revelaban el método constructivo piso por piso. Alfred y Alicia. Los examinó detenidamente y los aprobó de inmediato. Aquello encajaba perfectamente con su visión. La construcción quedaría a cargo de Smith & Son, una empresa de Wilmington con experiencia en proyectos de gran envergadura. La firma supervisaría todo, asegurándose de que cada detalle cumpliera con sus especificaciones. La piedra se extraería de canteras y se tallaría en el lugar. Las ventanas se fabricarían con dimensiones exactas. Los artesanos instalarían el enlucido y la carpintería siguiendo técnicas centenarias. El proceso duraría más de un año. El presupuesto era considerable, aunque las cifras exactas nunca se hicieron públicas. Las estimaciones apuntaban a que el proyecto superaba los $2 millones, una suma impresionante para 1910. Pero Alfred contaba con los recursos y, sobre todo, con la determinación de crear algo perdurable. Carrere y Hastings no solo estaban erigiendo una casa, estaban construyendo un legado, una estructura que perduraría por generaciones, proclamando que Alfred I DuPont había formado parte de las grandes familias de Estados Unidos, que tenía gusto, que comprendía la belleza, la cultura y el peso de la historia. La colaboración satisfizo por completo lo que Alfred y Alicia deseaban, un château francés que no desentonaría en el Valle del Loira, una residencia que rivalizaba con cualquier cosa levantada por los Vanderbilt o los Rockefeller. Un hogar que hacía entender a quien lo contemplaba que las personas que vivían allí importaban. Trágicamente, John Carrere nunca vería Nemours terminado. En marzo de 1911, mientras la obra continuaba, sufrió un accidente con un tranvía en Nueva York. Falleció por sus heridas el 1 de marzo. Thomas Hastings prosiguió con el estudio en solitario, completando Nemours y muchos otros proyectos durante los siguientes 18 años, hasta su propia muerte en 1929. Pero Nemours permanece como testimonio de su asociación, un ejemplo perfecto de lo que los arquitectos de la Edad Dorada podían lograr con recursos abundantes y clientes que valoraban la belleza. La estructura sigue siendo una de sus obras maestras, cumpliendo todas las promesas de los planos. Capítulo 6. Construyendo un sueño francés en Delaware. Se rompió terreno en la primavera de 1909. 300 acres de tierras de cultivo en Delaware, en su mayoría llanas y monótonas, se transformarían en algo extraordinario. Pero primero llegó el muro. Alfred insistió en él. 9 pies de piedra que recorrían todo el perímetro de la propiedad junto a Rockland Road. La barrera se levantó antes de excavar el primer cimiento, antes de que llegara un solo bloque de piedra caliza para la casa misma. Y sobre ese muro, los trabajadores incrustaron miles de fragmentos de botellas rotas en hormigón. Vidrio verde, marrón, transparente, todo apuntando hacia el cielo con bordes afilados. El simbolismo no era nada sutil. Todo el mundo en Delaware entendía lo que significaba. Con el muro terminado, la construcción propiamente dicha podía empezar. Smith & Son, los contratistas de Wilmington, se hicieron cargo del proceso. Tenían experiencia en obras grandes, aunque nada comparable a esto. Carrere y Hastings enviaban especificaciones detalladas desde su oficina en Nueva York. Cada medida tenía que ser precisa. Cada material debía cumplir sus estándares. El primer reto fue el cimiento. 47,000 pies cuadrados de estructura requerían un soporte sólido. Los obreros excavaron profundamente en el suelo de Delaware, retirando toneladas de tierra para crear una base nivelada. El cimiento en sí sería de hormigón reforzado y piedra, diseñado para soportar el peso de 5 plantas más la fachada de piedra caliza. La piedra caliza se convirtió en el material definitorio. Piedra caliza de Indiana, extraída en el Medio Oeste y enviada al este por ferrocarril. La piedra llegaba en bloques masivos, cada uno de cientos de libras. Los canteros montaron talleres en el sitio, dando forma a los bloques con dimensiones exactas. Cada pieza tenía que encajar a la perfección. El estilo clásico francés exigía proporciones impecables. Una abertura de ventana demasiado ancha o estrecha arruinaría la simetría. Los canteros eran artesanos, no meros peones. Muchos se habían formado en Europa, aprendiendo técnicas transmitidas de generación en generación. Sabían cómo cortar la piedra para que resistiera el paso del tiempo, cómo crear juntas que permanecieran firmes durante décadas, cómo tallar elementos decorativos que sobrevivieran a los inviernos de Delaware. Su labor decidiría si Nemours parecía un auténtico château francés o una imitación cara. Mientras las paredes se elevaban piso a piso, la escala se hizo evidente. No era solo grande, era colosal.
La fachada se extendía por la propiedad, dominando el paisaje. Los vecinos podían verla tomar forma desde millas de distancia. Cada DuPont que pasaba por Rockland Road tenía que mirarla. Tenía que ver esas paredes trepando más alto, esa piedra caliza reluciendo pálida contra el cielo de Delaware. En el interior, los carpinteros enmarcaban las habitaciones según los planos del arquitecto. 77 estancias dispuestas al modo tradicional francés. Espacios públicos en las plantas bajas para recibir, zonas privadas arriba para la familia, áreas de servicio ocultas con discreción. El diseño seguía patrones establecidos en los châteaux franceses siglos atrás, adaptados a la vida estadounidense de 1910. A continuación, vino el enlucido. Los techos C. Algunos estaban elaboradamente decorados, con relieves moldeados, mientras que otros estaban preparados para recibir dorado y pintura. Las paredes recibían múltiples capas, cada una lijada hasta quedar lisa antes de aplicar la siguiente. El yeso debía secarse adecuadamente entre capas, lo que hacía que el progreso fuera lento. Si se apresuraba el proceso, aparecerían grietas en cuestión de meses. Pero si se hacía bien, las superficies permanecerían impecables durante generaciones. Las ventanas llegaban de fabricantes especializados, altas y con múltiples paneles al estilo francés, cada una hecha a medida para encajar perfectamente en su hueco. El vidrio era excepcionalmente claro, permitiendo que entrara la máxima luz a las habitaciones. Los marcos eran de madera, pintados para armonizar con el esquema de colores interiores que Alicia planeaba. El tejado planteaba sus propios desafíos. El château francés tenía líneas de techo muy inclinadas, a veces cercanas a los 60 grados. Esa inclinación resultaba elegante, pero generaba problemas prácticos. La nieve y la lluvia resbalaban con facilidad, pero la construcción exigía una carpintería especializada. La estructura del tejado debía diseñarse para soportar su propio peso, más las cargas de nieve, manteniendo esa pronunciada pendiente. Las tejas de pizarra cubrían el tejado, pizarra gris oscura, importada y costosa. Cada teja se cortaba a mano y se fijaba individualmente. Miles de piezas encajaban como un inmenso rompecabezas. El trabajo era peligroso. Los hombres se equilibraban en superficies inclinadas a 5 pisos de altura, a menudo con viento y mal tiempo. Ocurrían caídas, se producían lesiones, pero el trabajo seguía adelante. Para el verano de 1910, tras más de un año de construcción, el exterior estaba casi terminado. La fachada de piedra caliza estaba finalizada. El tejado ya estaba colocado. Las ventanas instaladas. Desde fuera, Neores parecía listo. La realidad era otra. El interior seguía inconcluso. Las habitaciones eran conchas vacías. Los sistemas mecánicos esperaban ser instalados. El verdadero esfuerzo de convertir un edificio en un hogar habitable apenas comenzaba. La calefacción requería un sistema completo de calderas y radiadores. La electricidad debía cablearse por todo el lugar, con interruptores y luminarias en cada habitación. La fontanería implicaba tender tuberías por paredes y suelos, conectando baños y cocinas al suministro principal. En 1910, estos sistemas eran aún relativamente nuevos en la construcción residencial. Muchas grandes casas seguían dependiendo de iluminación de gas y calefacción de carbón. Alfred quería los sistemas más modernos disponibles. Los contratistas trabajaron durante el otoño y entrado el invierno. Los pintores aplicaron las capas finales. Los carpinteros instalaron molduras y acabados. Los colocadores de baldosas tendieron suelos y baños. Los metalistas ajustaron herrajes de latón en las puertas. Cada oficio tenía su función, y cada función debía completarse antes de que Alicia pudiera amueblar las habitaciones con las antigüedades francesas que había estado adquiriendo. El coste total nunca se hizo público. Las estimaciones de la época sugerían más de $2 millones, aunque algunos creían que la cifra real era superior. Alfred disponía de los recursos. Había amasado su fortuna en el negocio de la pólvora y seguía recibiendo ingresos de sus acciones en DuPont. El dinero no era el límite. La perfección era el objetivo. A finales de 1910, algo más de 18 meses después de romperse el terreno, Neores estaba listo. El château que Alfred y Alicia habían imaginado era real. 5 pisos de elegancia francesa elevándose sobre los campos de labranza de Delaware, rodeado por esa muralla coronada de vidrio roto, visible para todos, accesible para casi nadie. La construcción había sido una declaración. Ahora era el momento de ver si esa declaración se escuchaba. Capítulo 7. Un palacio de tesoros franceses. El edificio estaba completo. Ahora llegaba el trabajo de hacerlo magnífico.
Alicia llevaba años coleccionando. Incluso antes de que empezara la construcción, había estado adquiriendo antigüedades francesas a través de marchantes en Nueva York y París, muebles del siglo XVIII, pinturas de viejos maestros, tapices que habían colgado en palacios europeos. Cada pieza elegida con cuidado para crear la atmósfera que deseaba, un château francés auténtico en todos los detalles. El vestíbulo de entrada marcaba el tono. Los visitantes que cruzaban las imponentes puertas principales se encontraban en un espacio diseñado para impresionar. Suelos de mármol, paredes blancas con molduras doradas, una gran escalera que ascendía con gracia, su barandilla tallada en piedra pálida. Las proporciones eran generosas pero no abrumadoras. Esto era elegancia, no exceso. El salón de baile ocupaba gran parte de la planta baja. Lo suficientemente grande para acoger a cientos de invitados, contaba con arañas de cristal colgando de un techo elaboradamente decorado. El trabajo en yeso estaba pintado y dorado, formando patrones que capturaban la luz. Altas ventanas daban a los jardines. El suelo era de madera pulida, ideal para bailar. Vacío, la sala parecía casi austera en su formalidad. Lleno de gente, cobraría vida. Adyacente al salón de baile estaba el comedor, donde Alfred y Alicia darían las cenas esperadas de los americanos ricos. La mesa podía sentar cómodamente a 2 docenas de invitados. Las paredes estaban revestidas de madera oscura, creando una atmósfera íntima pese al tamaño de la sala. Cuadros colgaban en marcos dorados. Una chimenea proporcionaba calor en invierno. Los detalles importaban aquí. La plata, la porcelana y las ropas de mesa eran todas francesas, elegidas con esmero para alimentar la ficción de que se trataba de una mansión del Valle del Loira. Alicia amuebló las estancias con piezas que habrían complacido a cualquier aristócrata francés. Sillas estilo Luis XVI con marcos tallados y tapicería de seda, mesas con incrustaciones de maderas nobles y herrajes de ormolu, armarios que exhibían porcelanas y objetos decorativos. Cada artículo era auténtico, adquirido a anticuarios europeos especializados en mobiliario de época. No le interesaban las copias. Si Nemours iba a ser un château francés, contendría muebles franceses genuinos. Una de sus adquisiciones más preciadas era un reloj que había pertenecido a María Antonieta. La pieza era recargada, de bronce dorado con adornos de esmalte. Poco importaba si su procedencia era del todo precisa. La historia era convincente, y el reloj era lo bastante antiguo y refinado como para haber adornado una corte real. Presidía una de las principales salas de recepción, un objeto de conversación que deslumbraba a los invitados. Los cuadros abarcaban desde retratos de la familia Dupont hasta obras de maestros europeos. A Alicia le gustaban los artistas franceses y británicos de los siglos XVIII y XIX. Nada demasiado moderno ni provocador. Eran pinturas destinadas a proclamar gusto y refinamiento cultural, no a estimular reflexiones profundas. Paisajes, retratos, naturalezas muertas, todos ejecutados con maestría, todos caros, todos idóneos para una residencia como aquella. Tapices cubrían algunas paredes, aportando calidez y color. Escenas medievales y renacentistas tejidas siglos atrás, ahora colgadas en una mansión de Delaware. El contraste era impactante. Esos textiles habían sido testigos de la historia europea. Ahora ornaban salones donde magnates americanos debatían sobre negocios y sociedad. El invernadero se convirtió en uno de los espacios más singulares de Nemours. Paredes y techo de cristal generaban un efecto de vivero que permitía a Alicia cultivar plantas durante todo el año. Enrejados sostenían enredaderas trepadoras, palmeras en macetas y flores exóticas llenaban la estancia de verdor. Era más luminoso y aireado que las salas de recepción formales, un refugio para huir del peso de tanta formalidad francesa. En la planta superior, las habitaciones privadas eran más discretas, pero igual de lujosas. Dormitorios con camas de dosel y armarios antiguos, baños equipados con la fontanería más avanzada de la época, vestidores con almacenaje integrado. Estos espacios estaban pensados para la familia, no para impresionar, pero conservaban el mismo esmero por la calidad que definía las zonas públicas. La biblioteca albergaba la colección de libros y documentos de Alfred sobre la historia de la familia Dupont. Estanterías cubrían las paredes del suelo al techo. Un escritorio ofrecía un lugar para trabajar. Butacas cómodas invitaban a la lectura. Era el refugio de Alfred, la estancia donde podía evadirse de las obligaciones sociales y concentrarse en sus pasiones. A diferencia de las salas formales de abajo, que Alicia dominaba, la biblioteca era inconfundiblemente suya. En toda la casa, Alicia se esmeró en la iluminación.
candelabros de cristal en las estancias formales, apliques de pared en los pasillos, lámparas de mesa en las zonas privadas. Nemours contaba con electricidad, un lujo moderno que muchas mansiones antiguas no tenían. El cableado quedaba oculto, preservando la estética de época al tiempo que garantizaba el confort contemporáneo. Las verjas eran obras de arte por derecho propio. Un conjunto procedía de Inglaterra, de hierro forjado negro y elaboradísimo. Otro, según decían, venía de Rusia, con la corona imperial y fechas que rememoraban el reinado de Catalina la Grande. Si esas verjas habían adornado realmente un palacio ruso, era dudoso, pero impresionaban y enriquecían la galería de tesoros europeos de Nemours. Para cuando Alfred y Alicia se instalaron, cada habitación estaba terminada. El mobiliario colocado, los cuadros colgados, los objetos decorativos expuestos. Nemours se había convertido en exactamente lo que habían soñado. Un palacio francés en Delaware, una morada que demostraba que pertenecían a las familias más cultas de América. Pero las casas, por hermosas que sean, no aseguran la felicidad. Los tesoros que Alicia había reunido no podían blindarlos contra las tragedias venideras. La elegancia francesa no atenuaría las penas que inundarían esas estancias, y todos los muebles antiguos, cuadros y dorados del mundo no les darían lo que más anhelaban. Una familia, hijos que crecieran allí, herederos que perpetuaran esa magnífica casa y todo lo que simbolizaba. Ese sueño se revelaría mucho más esquivo que cualquier reloj francés o verja rusa. Capítulo 8. Jardines dignos de Versalles. La casa era solo la mitad del proyecto. Alicia deseaba jardines a la altura de la grandeza del château, no jardines ingleses con su pintoresco desorden, ni americanos con sus diseños utilitarios. Jardines franceses, formales, geométricos, dominados, que proclamaban el dominio humano sobre la naturaleza. Se inspiró en Versalles, sobre todo en los jardines que rodeaban el pequeño Trianon, el retiro privado de María Antonieta, en el vasto recinto de Versalles. Esos jardines unían formalidad e intimidad, gestos grandiosos con detalles meticulosamente compuestos. Estaban diseñados para impresionar, mientras mantenía una escala humana. Carrère y Hastings habían incluido los jardines superiores en sus planes originales. El área adyacente inmediata a la mansión contaría con terrazas y parterres, creando una transición entre la arquitectura y el paisaje, pero el esquema general del jardín más amplio, con su larga perspectiva alejándose de la mansión, demandaba una experiencia adicional. El largo paseo se convirtió en el principio organizador, un camino recto que se extendía desde la casa, perfectamente alineado con el eje central del edificio. La perspectiva se prolongaba durante un tercio de milla, culminando en una piscina reflectante. Esto era un diseño clásico de jardín francés, un solo eje poderoso que organizaba todo a su alrededor. La piscina reflectante en sí era una maravilla de la ingeniería. Una acre de agua, con 40 pies de diámetro en su punto más ancho. Pero no se trataba de un estanque simple. La piscina albergaba 157 chorros de fuente, cada uno capaz de lanzar agua a 12 pies de altura. Cuando todas las fuentes funcionaban al unísono, el agua y la luz se fusionaban en algo vivo, en constante cambio mientras los chorros pulsaban en patrones. La maquinaria que alimentaba esas fuentes estaba oculta bajo tierra. Bombas y tuberías, todo meticulosamente escondido para no interrumpir el efecto visual. La tecnología era moderna, pero la estética pura del siglo XVIII. Ese equilibrio, la ingeniería contemporánea generando belleza histórica, definía Nemours por completo. Jardines geométricos flanqueaban el largo paseo. Setos bajos de boj moldeados en patrones elaborados formaban parte del conjunto, el tipo de plantación ornamental que caracterizaba las fincas francesas. El boj tardaría años en madurar hasta las formas geométricas precisas que Alicia había imaginado. Una fuente con una escultura de ciervo marcaba el centro. El jardín laberíntico adoptaba un enfoque distinto. En lugar de una mera contemplación pasiva, los visitantes podían adentrarse en setos altos de tuya occidental que se retorcían y giraban en un rompecabezas auténtico. Los setos alcanzaban una altura considerable, haciendo la navegación desafiante. En el centro se erigía una estatua titulada Logro, obra del escultor Henri Krager. El simbolismo era acertado. Llegar al centro requería esfuerzo, perseverancia, navegar a través de la dificultad. Muy similar al propio camino de Alfred para construir Nemours, una de las estructuras más fotografiadas era el Templo del Amor. Este pequeño pabellón neoclásico, de lados abiertos con columnas clásicas sosteniendo un techo abovedado, se posicionaba para ser visto desde múltiples ángulos.
En su interior se encontraba una estatua de Diana la Cazadora, esculpida por Jean-Antoine Houdon, uno de los grandes artistas del siglo XVIII. La Diana de mármol miraba hacia la mansión, con el arco en mano, eternamente en tensión entre el reposo y la acción. La columnata se añadió después, construida en 1926 como un memorial. Thomas Hastings la diseñó para honrar a Pierre Samuel Dupont de Nemours y a su hijo, Eleuthère Irénée Dupont. Columnas clásicas dispuestas en semicírculo portaban inscripciones que celebraban los orígenes franceses de la familia. La estructura recordaba a los visitantes que los Dupont no eran solo industriales estadounidenses, descendían de la nobleza francesa que había moldeado la historia a ambos lados del Atlántico. Dos esculturas de bronce de Alces, obra del artista francés Prosper Lecuyer, flanqueaban la perspectiva principal. Los animales se erguían alerta, con las cabezas alzadas, encarnando fuerza y salvajismo aún inmóviles en metal. Marcaban la transición de los espacios formales cerca de la casa hacia el paisaje más natural más allá. Su colocación era intencional. Atraían la mirada a lo largo del largo paseo, reforzando el eje central. El hijo de Alfred Victor Dupont, añadió más tarde los jardines hundidos con el arquitecto paisajista Gabriel Marsal alrededor de 1930. Estos espacios en terraza descendían por debajo del nivel principal, ofreciendo áreas íntimas y cerradas dentro del esquema formal mayor. Escaleras bajaban a diferentes niveles, cada uno con plantaciones y un carácter distintos. El agua aparecía por doquier, no solo en la piscina reflectante, sino en fuentes menores que punteaban los diseños geométricos. Los estanques reflejaban el cielo y la arquitectura. El sonido del agua era constante, una presencia murmurante que suavizaba la formalidad y añadía movimiento a espacios por lo demás estáticos. Mantener este paisaje requería un trabajo constante. Los setos necesitaban podas para preservar sus formas precisas, los céspedes demandaban cortes frecuentes para mantenerse lisos y uniformes, las flores requerían siembras cada temporada, las fuentes precisaban vigilancia. Los jardines formales franceses no eran naturales, eran paisajes manufacturados que demandaban un esfuerzo continuo para sostener la ilusión de una perfección sin esfuerzo. Una torre carillón añadida tras la muerte de Alfred se elevaba sobre el paisaje. La estructura albergaba campanas que podían tocarse manual o automáticamente. La torre también servía como mausoleo, albergando eventualmente los restos de Alfred, su tercera esposa Jessie y su hermano Ed Ball. La música y el recuerdo se unían en una sola estructura que dominaba los jardines que Alfred y Alicia habían soñado. El paisaje completado representaba uno de los jardines de estilo francés más finos de Norteamérica. Los principios de diseño eran auténticos: geometría, axialidad, naturaleza controlada, múltiples salas de jardín dentro de un esquema formal general. La ejecución era impecable. El mantenimiento era meticuloso. El resultado era un paisaje que transportaba a los visitantes a otra época y lugar, aún permaneciendo firmemente anclado en la Delaware de principios del siglo XX. Pero estos espacios hermosos serían testigos tanto de alegría como de un profundo dolor. Las fuentes seguirían brotando, los setos continuarían creciendo, los jardines perdurarían, superando en longevidad a las personas que los crearon, convirtiéndose en un legado más perdurable que cualquier vida individual. Capítulo 9. La Guerra de 15 años. Coleman Dupont estaba enfermo. Para 1914, el hombre atlético de gran envergadura que una vez pareció invencible, lidiaba con problemas de salud que lo dejaban exhausto. Había sido presidente de DuPont durante 12 años, guiando la empresa a través de un crecimiento explosivo. Pero ahora necesitaba descanso, necesitaba dinero, y poseía una gran cantidad de acciones de DuPont. Se acercó primero a Alfred. ¿Querría Alfred comprar sus participaciones? 20,000 acciones a un precio justo. Eso le daría a Alfred más control y fortalecería su posición en la compañía que había ayudado a salvar en 1902. Alfred mostró interés, pero quería negociar el precio, las condiciones y el momento. Coleman no quería esperar. Mientras Alfred y Pierre discutían la forma adecuada de estructurar la compra, Coleman tomó una decisión distinta. Vendería a Pierre en su lugar. No 20,000 acciones, sino todas. Más de 77,000 acciones, tanto comunes como preferentes. Pierre actuó con rapidez.
Formó la DuPont Securities Company con 5 asociados. Juntos, compraron toda la participación de Coleman. La transacción se realizó de manera veloz y discreta, sin consultar a los otros accionistas. Cuando se completó, Pierre controlaba el 60% de DuPont Securities, que ahora poseía un bloque masivo de acciones de la empresa. En la práctica, Pierre había tomado el control del negocio familiar. Alfred estaba furioso. Coleman había sido su primo, su socio comercial durante más de una década. Habían comprado la compañía juntos, la habían construido juntos, y ahora Coleman había vendido sus acciones a Pierre a sus espaldas. La traición calaba hondo. Peor aún era el método de Pierre: negociaciones secretas, sin dar oportunidad a otros accionistas para pujar, sin transparencia, solo un rápido golpe de poder que lo cambiaba todo. Los otros accionistas también estaban enfadados. El valor de las acciones había aumentado drásticamente durante la Primera Guerra Mundial, al suministrar la compañía explosivos a las fuerzas aliadas. Esas acciones valían mucho más ahora que cuando los 3 primos habían adquirido la empresa. Pierre las había obtenido mediante lo que muchos consideraban un abuso de su posición. Había estado en el consejo. Tenía información privilegiada. Había usado esa ventaja para comprar acciones que otros miembros de la familia habrían deseado. Alfred presentó una demanda en 1916. La reclamación era clara. Pierre había actuado como agente de E. DuPont de Nemours al comprar las acciones de Coleman. Tenía un deber fiduciario de ofrecerlas primero a la compañía, o al menos a otros accionistas. En cambio, las había adquirido para sí mismo y sus asociados. Eso era una violación de confianza. El litigio se hizo público, amargo y contencioso. Los periódicos lo cubrieron. Los miembros de la familia tomaron partido. Los 3 primos que una vez habían colaborado para salvar la empresa, ahora se batían en los tribunales. Pierre y sus aliados controlaban el consejo. Alfred y sus partidarios contraatacaban mediante acciones legales. El desorden era absoluto. Poco después de presentar la demanda, Alfred sufrió otro golpe. En 1916, los accionistas de DuPont votaron para removerlo del consejo de directores. Tras 14 años ayudando a dirigir la compañía, tras revolucionar la seguridad en las fábricas de pólvora, tras contribuir al éxito de la empresa, Alfred estaba fuera. Sus primos Coleman y Pierre se habían posicionado en su contra, así como la mayoría de la familia. El caso se prolongó en los tribunales federales. En 1916, el juez dictaminó que Pierre había actuado de mala fe. El tribunal ordenó una votación de accionistas. Querrían los accionistas, aparte de Pierre y su grupo, comprar las acciones en disputa. Era la oportunidad de Alfred. Si suficientes accionistas lo apoyaban, el tribunal podría obligar a Pierre a renunciar al control. La votación llegó en 1918. Por una proporción de 33-13, los accionistas declinaron. No querían comprar las acciones. El tribunal desestimó el caso de Alfred. Él apeló de inmediato. Pero en marzo de 1919, esa apelación también falló. Alfred había perdido por completo. Estaba fuera del consejo. Su demanda había fracasado. Pierre controlaba DuPont. La compañía que Alfred había salvado en 1902, el negocio en el que había invertido casi 2 décadas en mejorar, ya no estaba a su alcance para influir. Aún poseía acciones. Era el segundo accionista más grande, pero no tenía voz en el funcionamiento de la empresa. Ningún asiento en la mesa, ningún poder. Pierre y el consejo lo habían excluido por completo. Alfred se volcó en otras empresas. Compró periódicos, terminando por controlar 9 publicaciones en Delaware. Los usó para oponerse a las ambiciones políticas de Coleman y a las campañas al Senado de Henry A. DuPont. Si no podía luchar contra sus primos en la sala de juntas, lo haría a través de la prensa. Fundó la Nemours Trading Corporation, una firma de inversiones. Empezó un negocio de importación y exportación en Nueva York. Adquirió una participación mayoritaria en la Delaware Trust Company, un banco que le otorgó independencia financiera respecto a DuPont. Alfred demostraba que podía triunfar al margen del negocio familiar, que no los necesitaba. Pero no era lo mismo. La empresa había sido el trabajo de su vida. Llevaba en aquellas fábricas de pólvora desde los 20 años. Las había hecho más seguras, eficientes y rentables, y ahora lo exiliaban, lo apartaban sus propios primos, a quienes una vez había confiado su futuro. Llegó 1920. Un mal acuerdo comercial dejó a Alfred al borde de la ruina. Las inversiones no dieron frutos. Los negocios no generaban ingresos suficientes. Por primera vez en su vida,
Alfred Dupont afrontaba dificultades económicas reales. No era miseria. Aún poseía bienes, pero una presión financiera auténtica. El hombre que una vez valió decenas de millones, ahora luchaba por salir adelante. En enero de 1920, su segunda esposa, Alicia, falleció de repente por un ataque al corazón. Alfred tenía 55 años, casi sordo por los años trabajando cerca de explosiones, ciego de un ojo por un accidente de casa, casi arruinado por inversiones fallidas, rechazado por su familia, expulsado de la empresa que ayudó a edificar, y ahora viudo. Estaba solo en Nemours, la hermosa mansión rodeada de esa tapia con vidrios rotos, la casa que erigió para demostrar que pertenecía. Ahora solo transmitía vacío. El mobiliario francés, los cuadros, los jardines, nada importaba. Alicia se había ido. Su puesto en la empresa se había ido. Todo lo que había construido en 18 años parecía derrumbarse. La guerra de 15 años con Pierre y Coleman le había costado más que el control de Dupont. Le había robado su lugar en la familia, su sentido de propósito y su estabilidad económica. Los primos que una vez compraron un imperio juntos se habían destruido mutuamente, y Alfred había perdido. Pero su historia no terminaba ahí. Contra todo pronóstico, Alfred Dupont estaba a punto de reconstruirse. No a través de la compañía que lo rechazó, sino mediante algo totalmente distinto. En un lugar lejano de Delaware, con una mujer que resultaría ser la compañera que Alicia nunca llegó a ser del todo. El hombre roto en la mansión vacía iba a descubrir que aún le quedaba fuerza para pelear. Capítulo 10. 13 años de dolor. Se casaron en enero de 1907 con Esperanza. Alfred y Alicia ante testigos. Por fin juntos tras años de escándalos y separaciones. La familia los había repudiado. La sociedad de Delaware los había marginado. Pero se tenían el uno al otro y tenían Nemours, elevándose sobre 300 acres de tierra de labranza. Construirían una vida en común. Tendrían hijos. Demostrarían a todos que se equivocaban. Los niños nunca llegaron. Al menos no los que sobrevivieran. Alicia traía una hija de su primer matrimonio, la joven Alicia Maddox, a quien Alfred adoptó. Eso les daba un niño en la casa, pero anhelaban herederos para llenar las 77 habitaciones que levantaban, una familia para heredar lo que creaban. El primer embarazo acabó en tragedia. El bebé nació prematuro o demasiado débil o con complicaciones que los médicos no supieron resolver. La mortalidad infantil era habitual en 1910, pero saberlo no aliviaba el golpe. Enterraron a un hijo que apenas tuvo tiempo de existir. Alicia lo intentó de nuevo. Otro embarazo. Otra pequeña tumba. El cuarto de los niños en Nemours permanecía vacío. Habitaciones pensadas para infantes, acumulando polvo en vez de juguetes. El bello château carecía de voces juveniles, de vida más allá de dos adultos en duelo. El conocimiento médico sobre complicaciones en el embarazo era escaso. Los doctores no explicaban por qué algunas mujeres parían sin problemas mientras otras perdían retoños una y otra vez. Solo ofrecían condolencias y aconsejaban intentarlo nuevamente. Las pérdidas cobraron su precio. Alicia se volvió retraída. Alfred se sumergió en el trabajo de las fábricas de pólvora, pero ni eso lo apartaba del luto que lo esperaba en casa. Mientras tanto, la guerra empresarial se recrudecía. Coleman vendía sus acciones, Pierre maniobraba por el mando. El estrés de la contienda corporativa unido al drama personal generaba una carga insoportable. Cada día traía nuevos obstáculos. La empresa que salvó se le escapaba de las manos. La familia que tanto deseaba se le escurría entre los dedos. En 1916, algo varió. Una huérfana de la guerra francesa llamada Denise llegó a Nemours. Tenía 11 meses, desplazada por la Primera Guerra Mundial. Sola en el mundo. Alfred y Alicia la adoptaron. El cuarto de niños tuvo de pronto una habitante. Volvió a haber risas infantiles en la casa. Denise no supliría a los bebés perdidos, pero les dio a alguien a quien amar, a quien criar, alguien que quizá heredara esa hermosa finca. Durante unos años, la vida mejoró. Denise pasó de bebé a niña pequeña y luego a jovencita. Aprendió a caminar por esos salones de mármol. Jugó en jardines diseñados para la realeza francesa. Alfred y Alicia vertieron su cariño en esta niña que sobrevivió a la guerra y la orfandad para unirse a su hogar. Pero la catástrofe empresarial prosiguió. A Alfred lo apartaron de la Junta de Dupont en 1916. Perdió el juicio contra Pierre en 1918. Para 1919,
Lo habían expulsado por completo de la compañía en la que invirtió casi 2 décadas. Su audición fallaba por años de explosiones en la pólvora. El ojo ciego del accidente de casa le recordaba constantemente el trauma del pasado. Sus finanzas se derrumbaban. Alicia observaba cómo su marido luchaba. El hombre con el que se había casado había sido seguro de sí mismo, competente, dispuesto a conquistar el mundo. Ahora batallaba en todos los frentes y perdía. El puesto en la empresa había desaparecido. El dinero se esfumaba, su salud se deterioraba. El desgaste era evidente de formas que la preocupaban profundamente. A finales de 1919 decidieron huir. Florida, calor. Lejanía de Delaware y todas sus dolorosas asociaciones. Una oportunidad para dejar atrás la fría mansión donde habían sufrido tanto. Subieron a un tren con rumbo al sur, anhelando sol, océano y un alivio temporal. Alicia nunca regresó con vida. Durante el viaje sufrió un ataque al corazón. Repentino, inesperado, mortal. Tenía 45 años. Alfred recibió la noticia en estado de shock. Su esposa, su compañera a través del escándalo, el exilio y la pérdida, se había ido. Sin aviso, sin oportunidad de despedirse. Volvió a Delaware con su cuerpo. El funeral fue íntimo. Los mismos parientes que los habían rechazado en vida acudieron a presentar respetos en la muerte, pero su presencia resultaba vacía. Alfred enterró a Alicia y se retiró a Nemours con la joven Denise. 13 años de matrimonio, 4 bebés perdidos, una empresa arrebatada, una fortuna menguante, una esposa muerta. Alfred tenía 56 años, casi sordo, ciego de un ojo, al borde de la quiebra, solo salvo por una hija adoptiva que merecía algo mejor que un padre roto. La casa que había construido para demostrar que pertenecían ahora parecía una prisión. Los tesoros franceses, los cuadros, los jardines elaborados, todo carecía de sentido sin la persona para la que lo había erigido. Todo por lo que había luchado durante 18 años se había desmoronado. Se encontraba en ese chateau en el invierno de 1920, contemplando los restos de su vida. El huérfano que se había convertido en hombre de la pólvora, que había comprado un imperio, que había levantado un palacio, que había peleado contra su familia por amor. Esa versión de sí mismo parecía un recuerdo lejano, pero aún quedaba un capítulo más, una mujer más que lo cambiaría todo, una oportunidad final de felicidad que nadie, y menos él mismo, esperaba. Se llamaba Jessie Ball y ya se dirigía hacia Delaware. Capítulo 11. Jessie Ball salva a un hombre roto. Alfred conoció por primera vez a Jessie Ball en 1898. Él tenía 34 años, infelizmente casado con Bessie, escapando a Virginia en viajes de caza siempre que podía. Ella tenía 14, viviendo en Ball's Neck, una comunidad rural de Virginia, donde su familia tenía profundas raíces. Se encontraron de manera casual, como solía ocurrir en los pequeños pueblos sureños, a través de conocidos mutuos en reuniones sociales. Nada extraordinario. Pero Alfred la recordó. Durante los siguientes 22 años, mientras su vida atravesaba divorcio, escándalo, nuevo matrimonio, guerras empresariales y tragedias, mantuvo el contacto con Jessie Ball. Cartas, visitas ocasionales, una amistad que perduró a pesar de la distancia y las circunstancias. Ella sabía de sus problemas. Él conocía su vida. El vínculo se mantuvo discreto pero constante. Jessie provenía de una familia respetable de Virginia. Su linaje se remontaba a Mary Ball, la madre de George Washington. Esa genealogía importaba en el sur, donde el abolengo a menudo pesaba más que la situación actual. Los Ball no eran ricos, pero estaban conectados, educados, parte del tejido de la sociedad virginiana. Se convirtió en maestra a los 18 años en el condado de Lancaster, Virginia. Enseñó en escuelas rurales donde los libros escaseaban y los alumnos procedían de familias campesinas. En 1909, su familia se mudó a San Diego, California, y Jessie los acompañó. Siguió dando clases allí, llegando a ser vicedirectora de una escuela primaria. Apoyó a sus padres ancianos, invirtió en acciones e inmuebles, obteniendo suficientes ganancias para financiar becas universitarias a estudiantes que no podían pagarlas. Era competente, independiente, hábil con el dinero. Cuando Alicia murió en enero de 1920, Jessie se enteró. Sabía de su segundo matrimonio, de los escándalos, de Nemours. Ahora sabía que era viudo, que luchaba, que estaba solo salvo por su hija adoptiva. Le envió sus condolencias. Alfred respondió. La correspondencia prosiguió, se hizo más frecuente, se transformó en algo más que una vieja amistad,
A finales de 1920, Alfred le escribía a Jessie con regularidad. Ella tenía 36 años. Él, 56, 20 años mayor, desgastado por pérdidas y fracasos. Su oído casi perdido. Su fortuna agotada. Pero Jessie vio en él algo que los demás habían pasado por alto. No al hombre roto que todos percibían, al hombre que aún podía llegar a ser si alguien creía en él. En enero de 1921 se casaron. La boda fue discreta, práctica, nada parecida al escandaloso romance con Alicia. Jessie se mudó a Nemours, dejando California y su carrera docente. Se convirtió en señora de un château que nunca había visto. Madrastra de la joven Denise, esposa de un hombre que necesitaba mucha más ayuda de la que probablemente había confesado. La transformación fue inmediata. Alfred había estado a la deriva, sin rumbo, incierto sobre qué hacer con una vida hecha trizas. Jessie le dio diré, él la llevaba a la casa con una eficiencia aprendida en años, gestionando escuelas con presupuestos ajustados. Organizaba las finanzas de él, animándolo a invertir con más inteligencia. Se convirtió en su defensora, en su confidente, en su socia de negocios de un modo que Alicia nunca había sido. Sobre todo, se transformó en su intérprete. La pérdida de audición de Alfred se había agravado mucho. Las charlas resultaban complicadas, las reuniones de trabajo casi imposibles. Jessie aprendió a colocarse donde Alfred pudiera leerle los labios. Repetía la información clave. Se aseguraba de que captara lo que se decía a su alrededor. Su discapacidad, que lo había aislado, se volvió manejable gracias a ella. Su hermano, Ed Ball, se mudó a Delaware para colaborar con Alfred. Ed era más joven, agresivo, hábil con los números y la estrategia empresarial. Conectaron al instante. Ed se convirtió en el socio que Alfred necesitaba ahora que Pierre y Coleman lo habían expulsado de DuPont. Juntos empezaron a buscar nuevas opciones, no en Delaware, donde la familia DuPont aún lo controlaba todo, en otro lugar. Un sitio donde Alfred pudiera reconstruir sin batallar contra parientes en cada paso. Jessie abogaba por Florida. El clima sería más benigno para la salud de Alfred. El estado crecía, se desarrollaba, rebosaba de posibilidades. La tierra era barata, los bancos pequeños y locales, no dominados por familias poderosas. Alfred podría empezar de cero sin la sombra de la historia DuPont en cada elección. En 1925, la decisión se volvió urgente. Pierre fue nombrado comisionado de impuestos de Delaware. La idea de que su primo Pierre escudriñara sus finanzas, sus propiedades, sus inversiones, Alfred no lo soportaba. El hombre que le había quitado la empresa no revolvería en sus asuntos privados. Abandonaron Delaware para siempre. En 1926, Alfred y Jessie fijaron su residencia legal en Jacksonville, Florida. Compraron 58 acres en el río St. John's y levantaron una nueva mansión, no tan grande como Nemours, ni de estilo francés. Esta sería de Revival Mediterráneo, idónea para Florida. Jessie participó en el diseño, eligiendo muebles y distribuciones que se ajustaran a sus necesidades, no para impresionar a la alta sociedad. La llamó Epping Forest, en honor a la plantación de Virginia de Mary Ball Washington, uniendo la historia de su familia a este nuevo comienzo. Alfred adquirió tierras por todo el norte de Florida, miles de acres comprados a bajo precio durante el auge inmobiliario del estado, aunque evitó pagar de más como los especuladores de Miami. Tomó el control del Florida National Bank en Jacksonville, lo que le dio dominio sobre el capital para impulsar desarrollos. Compró el ferrocarril Apalachicola Northern y otras infraestructuras. Empezó a planear Port St. Joe, soñando con una comunidad obrera con empleos dignos, viviendas decentes, trato justo, todo aquello que le importaba desde sus días en las fábricas de pólvora. Ed Ball gestionó muchos de estos proyectos, demostrando la competencia que Jessie había vaticinado. Los dos hombres colaboraban a la perfección, con Ed al frente de las negociaciones agresivas y la expansión, mientras Alfred aportaba el dinero y la visión. No era DuPont, nunca alcanzaría la escala de lo que había perdido, pero era suyo, construido a su manera, libre de las intromisiones de su primo Pierre. En Nemours, la mansión quedaba casi vacía. Alfred y Jessie volvían de vez en cuando, pero Florida era ahora su hogar. El château con su pared de cristal roto simbolizaba una vida distinta, un Alfred diferente. El hombre que vivía en Florida con Jessie estaba forjando algo nuevo, no para demostrarse ante la sociedad de Delaware, no para pelear con la familia, solo trabajando, invirtiendo, creando puestos de trabajo, marcando la diferencia en un estado que precisaba capital y visión. Jessie lo había salvado.
no con gestos grandiosos o rescates espectaculares, sino con una asociación constante, un apoyo práctico y la fe en su capacidad para reconstruir. El hombre roto que había estado en Nemours, rodeado de duelo, había hallado de nuevo un propósito. El huérfano que se convirtió en hombre de la pólvora, que perdió un imperio, que enterró a una esposa y a sus sueños, tenía aún un acto más por representar. Y esta vez no estaba solo. Capítulo 12. Exilio a Florida. El nombramiento de Pierre Dupont como comisionado de impuestos de Delaware en 1925 fue el insulto definitivo. El primo que había tomado el control de la empresa ahora tendría acceso a los registros financieros de Alfred, a sus propiedades, a sus declaraciones de la renta. Pierre podría inspeccionar cada activo, cada transacción, cada inversión. Alfred se negó a darle ese gusto. En cuestión de meses, él y Jesse tomaron la decisión. Reubicación permanente. Establecerían su residencia legal en otro lugar, saliendo por completo de la jurisdicción de Pierre. Florida ofrecía múltiples ventajas. El clima aliviaría los problemas de salud de Alfred, la sordera, el ojo ciego, el desgaste general de sus 61 años. Existían oportunidades de negocio en un mercado en expansión, no controlado por familias asentadas. El sector inmobiliario seguía accesible a precios razonables, sobre todo fuera del mercado sobrecalentado de Miami, donde los especuladores elevaban los costes a niveles insostenibles. Crucialmente, Florida no tenía impuesto estatal sobre la renta. Jacksonville se convirtió en su destino. En Estados Unidos, adquirieron 58 acres a orillas del río San Juan, con espacio suficiente para una mansión importante y sus jardines. La finca brindaba acceso al río para el Namimushia, el yate de Alfred, que habían utilizado en viajes anteriores a Florida. Los robles vivos cubiertos de musgo español aportaban una belleza natural sin demandar el mantenimiento exhaustivo que había requerido Nemours. Jesse colaboró con los arquitectos Marsh y Saxelby para diseñar una mansión de estilo revival mediterráneo. Paredes de estuco blanco, tejado de tejas rojas, ventanas y puertas arqueadas, patios y logias adaptados al clima subtropical. Nada que ver con el Château francés en Delaware. Esta casa abrazaba la luz y el calor en lugar de importar la formalidad europea. Jesse distribuyó las habitaciones según su forma real de vida, no según lo que la sociedad esperaba para sus recepciones. La bautizó como Bosque Epping, en honor a la plantación de Virginia de Mary Ball Washington, madre de George Washington y pariente lejana suya. Mientras Jesse supervisaba la construcción, Alfred planeaba jardines acordes con el clima de Florida, paisajes en terrazas que seguían la topografía del terreno, plantas autóctonas mezcladas con especies tropicales, menos rígido que Nemours, más orgánico. Había aprendido que imponer a la naturaleza patrones geométricos exigía un esfuerzo agotador. A veces, era más sensato adaptarse a lo que el suelo ofrecía. Ed Ball, el hermano menor de Jesse, los había seguido hacia el sur y pronto se volvió imprescindible. A sus 36 años, Ed era ambicioso, agudo en los detalles financieros y agresivo en las negociaciones. Veía oportunidades donde otros solo percibían riesgos. Juntos, él y Alfred empezaron a reunir inversiones por todo el norte de Florida. Las compras de tierra fueron lo primero. Miles de acres en el Panhandle, esa zona norte subdesarrollada que la mayoría de inversores ignoraba. Mientras otros perseguían el auge especulativo de Miami, Alfred apostaba por precios bajos, recursos madereros y el potencial para el desarrollo agrícola, recordando lecciones de sus días en la fábrica de pólvora. Comprar activos infravalorados, mejorarlos y obtener ganancias cuando los demás finalmente reconocieran su valor. Cuando el Florida National Bank de Jacksonville salió a la venta, Alfred lo adquirió. Poseer un banco significaba controlar el capital, financiar proyectos sin depender de financieros que pudieran tener lazos con Delaware. Además, generaba ingresos estables a través de sus operaciones normales, un negocio sólido, no especulativo. La infraestructura vino después. Compró el ferrocarril Apalachicola Northern, que servía a la región del Panhandle, y la compañía de teléfonos y telégrafos de St. Joseph, inversiones poco llamativas que producían ingresos constantes y le daban influencia sobre el desarrollo económico regional. Controlar la infraestructura era controlar el crecimiento. Otra lección de Dupont. Puerto San José se convirtió en su visión más ambiciosa. Esa localidad de la costa del Golfo tenía potencial. Puerto profundo, acceso ferroviario, recursos madereros. Alfred quería transformarla en una comunidad modelo con empleos dignos, viviendas decentes, salarios justos y comodidades modernas.
No un pueblo-empresa donde explotar a los trabajadores, sino algo distinto. Había pasado su juventud junto a los obreros de la fábrica de pólvora. Sabía lo que necesitaban, lo que merecían. Earl Draper, un destacado urbanista, diseñó la reconstrucción de la ciudad. Planes integrales que incluían zonas residenciales, distritos comerciales, parques, escuelas, infraestructuras completas, años para implementar, millones para invertir. Alfred estaba listo para ambas cosas. Este sería su proyecto emblemático, demostrando que su visión iba más allá de ganar dinero. El trabajo lo revitalizaba. En DuPont había luchado por controlar algo ya construido. Aquí creaba de la nada, erigía pueblos, financiaba desarrollos, mejoraba infraestructuras, tomaba decisiones basadas en lo que parecía correcto, no en lo que exigían los consejos. Jesse manejaba la casa en Jacksonville, mientras Ed se ocupaba de las operaciones diarias del negocio. Alfred seguía participando en las decisiones clave, pero confiaba en sus socios para los detalles. A sus 60 años, con la audición fallando, necesitaba gente en quien apoyarse. Ambos se lo demostraban cada día. En Delaware, Nemours permanecía mayormente vacía, salvo visitas ocasionales. La mansión representaba una vida distinta, conservada, pero ya no definía quién era él. Pierre controlaba DuPont, pero Alfred controlaba su propio futuro, y eso por fin bastaba. Este era el capítulo 13. El legado. De cristales rotos a la sanación de niños. Alfred I. DuPont murió el 28 de abril de 1935. Tenía 70 años. Sus últimas palabras, dichas a los médicos y enfermeras que lo atendían en Bosque Epping, fueron supuestamente: «Gracias, doctores. Gracias, enfermeras. Estaré bien en unos días». No lo estuvo. Un fallo cardíaco puso fin a una vida que había sobrevivido a la orfandad a los 14 años, explosiones en la fábrica de pólvora, un accidente de casa que le costó un ojo, la sordera por años de ruido industrial, 3 matrimonios, traiciones en los negocios, sustos de bancarrota y el exilio de su estado natal. Lo que finalmente detuvo a Alfred DuPont fue simplemente la edad y un corazón que había cargado demasiado durante demasiado tiempo. Jessie tenía 51 años. Llevaba 14 casada con Alfred, lo había rescatado del borde del colapso y lo había ayudado a edificar un nuevo imperio en Florida. Ahora enfrentaba enormes responsabilidades como viuda de un hombre cuya herencia era valorado en unos $40 millones. Una fortuna reconstruida desde las cenizas gracias a inversiones en Florida, banca, bienes raíces e infraestructuras. Pero el testamento de Alfred incluía instrucciones precisas que marcarían la vida de Jessie durante los siguientes 35 años. Había creado el Alfred DuPont Testamentary Trust, administrado por 3 albaceas: la propia Jessie, su hermano Ed Ball y el yerno de Alfred, Reginald Huidicoper, con el Florida National Bank actuando como albacea corporativo. Sus directrices eran claras: apoyar la Fundación Nemours, cuidar de los ancianos y discapacitados de Delaware y, sobre todo, construir y mantener un hospital infantil. Alfred siempre se había preocupado por las personas vulnerables, incapaces de valerse por sí mismas, obreros en fábricas peligrosas, niños nacidos en la pobreza, ancianos sin recursos. Su testamento reflejaba esas inquietudes, dirigiendo su riqueza hacia la sanación y la ayuda en lugar de solo enriquecer a los herederos. Sin embargo, también generó complicaciones que alimentaron demandas judiciales durante décadas. Delaware alegaba que demasiado dinero se destinaba a operaciones en Florida en vez de a beneficiarios locales. En los años 70, el fiscal general de Delaware demandó a Ed Ball y otros albaceas, acusándolos de desviar activos lejos de las necesidades benéficas. Un acuerdo en 1980 estableció finalmente que no más del 50% de las distribuciones anuales podía gastarse fuera de Delaware. Las batallas legales se prolongaron durante años, amargas y enredadas, del tipo de luchas internas que Alfred había soportado en vida y que ahora se extendían más allá de su muerte, pero la misión central perduró. En 1940, el Alfred I. DuPont Institute abrió en Wilmington un hospital ortopédico pediátrico dedicado a tratar a niños discapacitados sin importar la capacidad económica de sus familias. Niños con defectos de nacimiento, lesiones o enfermedades que afectaban huesos y movilidad podían recibir atención de primer nivel sin costo alguno. El sueño de Alfred se hacía realidad. La riqueza industrial se transformaba en curación. Jessie se dedicó por completo a cumplir esos deseos. Presidió tanto la Fundación Nemours como el fideicomiso,
tomando decisiones sobre la distribución de fondos e impulsando la expansión de servicios médicos. Contribuyó con cantidades sustanciales de su propia fortuna. Cuando falleció en 1970, sus donaciones personales sumaban más de $22 millones, aparte del fideicomiso de Alfred. También preservó Nemours en Delaware. Durante décadas permaneció cerrado al público, como un memorial privado accesible solo para la familia y funcionarios de la fundación, conservado y mantenido tal como había sido cuando Alfred y Alicia vivían allí. Los jardines florecían siguiendo patrones geométricos franceses, pero nadie excepto los cuidadores paseaba por esos senderos. Ed Ball se encargó del aspecto empresarial, expandiendo agresivamente las tenencias. Convirtió el Florida National Bank en una entidad regional importante, desarrolló Port St. Joe, invirtió en madera, bienes raíces e infraestructuras de transporte. Bajo su gestión, los activos crecieron de forma exponencial. Los críticos lo acusaban de priorizar el crecimiento sobre la distribución benéfica. Sus defensores insistían en que aseguraba recursos para un impacto duradero. Los debates ardieron en tribunales y salas de juntas durante años. Cuando Jesse murió en septiembre de 1970 en Nemours, en Wilmington, dejó su propia fortuna a una fundación separada, el Jesse Ball DuPont Fund, que sigue apoyando colegios, iglesias y becas. Su patrimonio se valoró en unos $42 millones, uno de los más grandes en la historia de Florida en esa época. Fue enterrada en la Torre Chapman de Nemours, junto a Alfred y a Ed Ball, quien había muerto en 1981. Durante décadas después, Nemours siguió cerrado. El deterioro fue lento pero inevitable a pesar de los esfuerzos de mantenimiento. Los jardines requerían trabajo constante. La fundación debatía qué hacer con una mansión de valor histórico pero sin utilidad práctica, que no generaba ingresos y costaba dinero mantenerla. Pero el testamento de Alfred estipulaba que Nemours debía preservarse para el disfrute y beneficio del público. En 2005, la fundación destinó $39 millones a una restauración completa. Nemours cerró durante 3 años mientras conservadores de renombre mundial refurbecían muebles, telas, tapices, acabados interiores, pinturas y esculturas. Se reemplazaron los sistemas eléctricos, se vació, reparó y restauró el estanque reflectante de 800,000 galones. Los jardines se replantaron según registros históricos. Cada detalle importaba. El 1 de mayo de 2008, Nemours reabrió al público. Por primera vez desde que Alfred lo construyó casi un siglo antes, cualquiera podía visitarlo. Los visitantes podían recorrer el largo camino, ver el Templo del Amor, explorar el laberinto, recorrer las 77 habitaciones llenas de tesoros franceses. Hoy, la Fundación Nemours opera uno de los sistemas integrados de salud pediátrica más grandes del país. El Nemours Children's Hospital en Delaware y el Nemours Children's Hospital en Florida atienden a más de 250,000 de niños al año. Hospitales, clínicas, programas de investigación, educación médica, todo lo necesario para cumplir lo que Alfred imaginó: cuidar de los niños que necesitan ayuda. Aquella pared la tapia aún se erige, rematada con vidrios rotos. En su día impedía el paso a los parientes que habían repudiado a Alfredo, pero ahora forma parte del pasado, mero eco de un sufrimiento antiguo. Convertida en un fin redentor, un huérfano que lo había perdido todo, levantó una obra que rescata vidas infantiles. Un palacio forjado en el rencor se transformó en baluarte de la curación, y una herencia nacida de la pólvora ahora sostiene,